Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro programa único al servicio de los ODS, orientado a la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en los programas de nuestra institución. Ya estamos en la sesión 8, en donde vamos a concentrarnos en los ODS 13 y 14. Y en cada uno de estos videos vamos a abordar pues los objetivos específicos de aprendizaje sugeridos por la UNESCO a nivel cognitivo, socioemocional y conductual, así como unos temas para hablar de cada ODS para incluir en nuestras asignaturas y unos recursos pedagógicos y unas ideas para incluir en las actividades de nuestras clases. Entonces comencemos por el objetivo de desarrollo sostenible número 13, acción por el clima, y veamos cuáles son los objetivos de aprendizaje cognitivo sugeridos por la UNESCO a propósito de este ODS. Entonces, importante que nuestros estudiantes conciban el efecto invernadero como un fenómeno natural causado por una capa aislante de gases de invernadero, que conciban el actual cambio climático como un fenómeno antropogénico causado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que conozcan cuáles son las principales actividades humanas a nivel mundial, nacional, local e individual que contribuyen al cambio climático, que conozcan cuáles son las principales consecuencias ecológicas, sociales, culturales y económicas del cambio climático y que comprendan cómo dichas consecuencias pueden convertirse en factores catalizadores y reforzadores del cambio climático. Y que conozcan también cuáles son las principales estrategias de prevención, mitigación y adaptación eh, al cambio climático en distintos niveles o escalas, escala individual, escala local, escala mundial y en distintos contextos. Y los vínculos de estas estrategias con la respuesta en caso de desastres y reducción del riesgo de desastres. En cuanto a los objetivos de aprendizaje socioemocionales, la UNESCO destaca la importancia de que logremos fortalecer, promover la capacidad de nuestros estudiantes de explicar las dinámicas del ecosistema y cuáles son los impactos que tiene el cambio climático a nivel ético, económico, social y ambiental, que puedan motivar a otros para proteger el clima, unirse con otras personas para diseñar estrategias que apunten pues, a comprender el cambio climático y a poder mitigarlo, que sean capaces de comprender en qué medida sus acciones individuales o las que realizan las personas de su entorno tienen un impacto en el cambio climático, que sean capaces de reconocer que la protección del clima es una tarea de todos y que debemos hacer cambios en nuestras conductas cotidianas y reevaluar nuestra visión del mundo. Y en términos de objetivos de aprendizaje a nivel conductual, la UNESCO destaca la importancia de fortalecer la capacidad de nuestros estudiantes de evaluar si sus actividades privadas o profesionales respetan o no el clima y en caso de que no lo respeten, pues revisarlas y adoptar unas acciones que estén más guiadas por criterios de sostenibilidad. También promover o fortalecer su capacidad de actuar a favor de personas que se ven amenazadas por el cambio climático, que sean capaces nuestros estudiantes también de anticipar, estimar y evaluar el impacto de ciertas decisiones eh, y, bueno, el impacto de estas decisiones en el cambio climático, que sean capaces de fomentar políticas públicas para proteger el clima y mitigar los efectos del cambio climático y que puedan apoyar actividades económicas que respeten el clima. La UNESCO nos sugiere unos temas dentro de los cuales están, por ejemplo, hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, la agricultura y la industria. Hablar también de los peligros relacionados con el cambio climático que llevan
a que experimentemos desastres como sequías, extremos climáticos y el impacto social y económico que tienen estas consecuencias del cambio climático en hogares, en comunidades, en países y entre los países, digamos, desarrollados que forman parte de la OCDE, los que están aún en desarrollo y las economías emergentes. Hablar, por ejemplo, de el aumento del nivel del mar y de las consecuencias que esto tiene en muchos países con regiones costeras y hablar también, por ejemplo, de lo que se prevé que puede pasar con los estados insulares pequeños, ¿no? Su desaparición. Hablar también de, digamos, las consecuencias migratorias, los migrantes y refugiados climáticos. Hablar también de estrategias de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, de cuáles son las principales instituciones a nivel local, nacional y mundial que abordan temas sobre el cambio climático, los ministerios de transición ecológica que ya existen en distintos países, hablar de las estrategias, de las principales estrategias que se han adoptado para proteger el clima, de cuáles son los escenarios futuros que por ahora pues podemos contemplar, y de los efectos y del impacto y los efectos del cambio climático en los ecosistemas grandes, por ejemplo en bosques, océanos, glaciares y en la biodiversidad en general. La UNESCO también nos propone unos ejemplos de actividades como analizar distintos contextos de cambio climático a partir de unos supuestos, las consecuencias y su desarrollo, diseñar o dirigir un proyecto o una campaña relacionada con la protección del clima, desarrollar juegos de rol para sentir el impacto de distintos fenómenos relacionados con el cambio climático desde distintas perspectivas. Bueno, nos propone también crear una página web para los aportes grupales sobre temas de cambio climático. Y aquí me gustaría recordar que el Semillero de Investigación en Educación para la Sostenibilidad Única Sostenible, junto con la Dirección de Sostenibilidad, han creado una página web que se llama Única Sostenible, Educación, Reflexión y Acción en torno al cambio climático. Voy a dejar en la descripción de este video el link de la página que ustedes encuentran en Única en investigaciones, productos de investigación, encuentran esta página donde van a poder ver un poco la iniciativa de, bueno, de los estudiantes y de sostenibilidad para sensibilizar a la comunidad universitaria en torno a el tema del cambio climático, alternativas sostenibles. Entonces, bueno, me pareció importante hacer la mención aquí de esta página. Otra de las actividades que nos sugiere UNESCO es, por ejemplo, a partir de la siguiente afirmación, abro comillas, aquellos que más han dañado la atmósfera son quienes deberían pagar por esto, cierro comillas. A partir de esta afirmación, invitar a los estudiantes a que hagan un ensayo reflexivo o un proyecto de investigación en donde se, bueno, planteen sus puntos de vista y traten de analizar dicha afirmación a partir de lo que hemos abordado en clase sobre el cambio climático y el ODS 13. Bueno, también está un estudio de caso y ponerlos a analizar cómo el cambio climático podría aumentar el riesgo de desastres en una comunidad local y crear biografías que tengan en cuenta el clima. Bueno, aquí tenemos los recursos, digamos, disponibles que distintas organizaciones nos dan y que pueden ser útiles para abordar este ODS 13.
Recuerden algunos recursos pedagógicos que nos van a ayudar a ampliar nuestra comprensión de este ODS y algunos otros recursos que nos van a servir como, que nos van a dar algunas ideas para desarrollar actividades de clase que por supuesto podemos adaptar y modificar de acuerdo con las necesidades de nuestro grupo y la materia en particular que estamos dictando. Bueno, vamos a abrir este primer recurso. Es una publicación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y nos habla sobre los programas educativos acerca de seguridad alimentaria y cambio climático. Nos va a dar bastantes herramientas que nos van a permitir entender mucho mejor en qué consiste el cambio climático, cómo podemos cambiar nuestros comportamientos. Bueno, nos va a mostrar estadísticas, cifras, algunas medidas y programas que se han aplicado en otros contextos. Entonces esto nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento de este ODS para efectivamente poder trabajar por desarrollar y llevar a cabo estos objetivos específicos de aprendizaje en las 3 dimensiones que nos plantea la UNESCO. Y no es un texto tan largo, ¿no? 54 páginas. Bueno, estos dos recursos, bueno, la primera es una cartilla con dibujos animados que enseña sobre el cambio climático y este segundo link tiene los videos a los que va a hacer referencia la cartilla. Entonces, esta es la cartilla. Bueno, entonces nos va a dar lesson plans, ideas para que implementemos en nuestras clases distintas actividades. Y en este segundo link van a aparecer, bueno, videos y otros recursos que nos van a ser muy útiles también. Bueno, este es un video que habla sobre temas de cambio climático con imágenes de la NASA. Bueno, puede motivar a nuestros estudiantes también. Bueno, este que estoy abriendo es un recurso de la UNESCO, un documento, una publicación que no es muy extensa y nos va a hablar sobre, es una guía que nos va a hablar de los principales elementos que debemos tener en cuenta para comprender mejor el cambio climático. Bueno, nos va a hablar por lo menos de las causas, las consecuencias, algunas iniciativas en términos de política que se han aplicado en distintos contextos, bueno, y algunos programas o algunas herramientas